Bienvenidos a Conexiones, es viernes 1 de septiembre de 2017. Un abrazo a usted que está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan como siempre a través de la señal de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Usted nos encuentra también en las plataformas digitales, estamos en el Facebook, en el fanpage TVO Canal 23, en el de Luis Salgado y también en el Twitter. Nos puede encontrar a través de Periscope en la transmisión simultánea por esas dos vías. Si desea, usted puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces también nos acompaña en la transmisión de toda la programación continua de TVO Canal 23. Dos números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179, para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestras invitadas de esta tarde. Antes de presentarles a las dos personas que están con nosotros esta tarde, quiero mostrarles a ustedes un poco de lo que tenemos a nivel de seguimiento en los principales medios de comunicación en el país. Diario El Mundo dice un 82% de salvadoreños piden cambiar el rumbo. Encuesta de marketing y tendencias, el 82% pide cambiar el rumbo del país, un 76% cree que el país ha empeorado. Para el 58% el principal problema del país es la inseguridad. La situación económica impacta también a las familias. Bukele y Calleja, los favoritos para la carrera presidencial. Ahí están un poco los detalles que está mostrando la encuesta de Diario El Mundo. El 82% de los salvadoreños que piden cambio de rumbo. También un poco los detalles, el 65% que tiene una opinión negativa del presidente Salvador Sánchez Serén. Es la parte que hablábamos de Bukele y Calleja, que son los favoritos para ser candidatos presidenciales en el FMLN y en el caso del Partido Arena. La población cada vez más independiente, hay un 57% que es prácticamente esta barra la que se considera de salvadoreños, de acuerdo a esta encuesta, como de centro. Es interesante ese dato para el análisis posterior. El FMLN reitera amenaza de nacionalizar pensiones en el contexto en que esto también ha comenzado a tomar más fuerza y hay campañas a nivel de medios de comunicación sobre este tema, tanto de la visión empresarial también de las AFP y también del gobierno sobre las pensiones. El Tribunal Supremo Electoral que obligaría a empresa de transmisión electoral a adecuarse a un software. Esto es lo que tenemos sobre el tema electoral. Guatemalteco enjuicia a empresa ligada a ALBA por presunta usurpación de tierras. Esto estaría ocurriendo en la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, la UNESCO que llama al Estado a preparar un plan para proteger a periodistas. Hay declaraciones también del viceministro de Seguridad, Raúl López, sobre la materia. Y Providad que cuestiona 65 viajes de la Chelona o Jaime Rodríguez y su familia, 65 ocasiones en las que habría salido por motivos de turismo de nuestro país. Esto es sobre lo que está ocurriendo en Guatemala. Martín Rodríguez, un periodista que dice que hay grupos en Guatemala que siguen financiando la impunidad. Pues bien, este tema también estará en agenda con nuestras invitadas. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios Senia Hernández, especialista en transparencia. Senia, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, un gusto y gracias por la invitación hecha. Perfecto. También agradecemos a Ima Girola de C Mujer que nos acompaña. Bueno, constantemente está con nosotros Ima, Senia también, pero esperaríamos que poder tenerlas a ambas con más regularidad. Bienvenida, Ima. Muchísimas gracias. Un gusto, William. Encantada, Senia. Y un saludo desde C Mujer, para poder conversar sobre estas temáticas tan preocupantes que se están dando en el país y en la región también. Perfecto, antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción de 50% para la segunda prenda que usted adquiera. Es una promoción que está corriendo desde este viernes hasta el domingo próximo. Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Dicho esto, bueno, me interesa que comencemos a analizar un poco el tema que ha estado en agenda esta semana, el tema local y que tiene que ver con elección de Corte de Cuentas de la República. Hace 2 días estuvo conmigo Edward Siney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional, abordamos el tema. El magistrado no entró en el detalle, digamos, por el temor. Obviamente hay ahí un inconveniente para él de opinar sobre temas o adelantarse a opinar sobre esos temas, sobre todo si habrá en un momento determinado o pudiera ocurrir una demanda sobre la materia ante la Sala de lo Constitucional. Pero sí, hubo 3 elementos que abordamos y él los recordó a la luz de las sentencias o la jurisprudencia que se ha sentado sobre esto, y es el tema de idoneidad para el cargo, la honorabilidad y también la independencia partidaria. Entonces decía él que es importante revisar lo que se está haciendo a la luz de esa jurisprudencia que se ha sentado. Senia, comienzo contigo. Un poco cómo se plantea este análisis o cómo has visto tú el proceso de elección, sobre todo porque en el caso de la presidenta que ha sido electa, lo que se cuestiona es que supuestamente
25 días antes de inscribirse, pues ella había presentado su renuncia a un partido político. Bueno, un gusto estar acá, como ya lo comentaba. Un saludo a los televidentes. Y bueno, estamos viendo de nuevo situaciones donde la Asamblea Legislativa, al parecer, no quiere aprenderlo y quiere que le sigan corrigiendo parte de la plana, posiblemente, como se dice coloquialmente, pero es que ya la sala ha sentado precedentes, una jurisprudencia en cuanto a cómo debe ser el procedimiento, y si bien es cierto, en un caso anterior, y lo mencionaba el señor magistrado Blanco, que había sido de la anterior elección, que había sido con 3 días de anticipación que se había inscrito. Que fue el caso de Silvia Aguilar. De Silvia Aguilar, exacto. Entonces, a pesar que tal vez aquí la variante de los días que podrían estar jugando en eso, pero si lo vemos en general, pareciera que está cayendo en los mismos, en el mismo modus operandi, y esto puede llegar a caer en que si esos 25 días de antelación, que ya no fuera una semana, que ya no sea 10 días, pueda incluso volver a caer en fraude a la Constitución. Porque la independencia partidaria no es únicamente que esté un mes antes, 3 días antes, sino que tiene que estar dentro de la carrera y dentro de la formación o el trato que está teniendo la persona de cara al puesto al que en su momento quiere llegar. En este caso vemos que posiblemente ella no sabía que tal vez tenía intenciones de llegar dando esa parte, pero volvemos a que ella estaba afiliada a un partido, y eso es algo que ya se sentó un precedente a través de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y no podemos volver a permitir. Me imagino que en su momento algún ciudadano o alguna ciudadana va a presentar una demanda sobre la cual la Sala de lo Constitucional va a volver a pronunciarse y tiene que analizar si o trata el caso o esa demanda como un caso nuevo, o lo va a hacer como cumplimiento a una sentencia de la cual ya ha dictado. Eso creo que es, desde mi perspectiva, no tener la transparencia. Los diputados en ese momento, incluso para la elección, no permitieron que la prensa estuviera, tener acceso los medios de comunicación para que la población se informara cómo estaba haciendo esa negociación. Ya hay estándares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde dice, o sea, la elección de altas autoridades tiene que tener y basarse en 2 principios, que es el de publicidad y transparencia, porque a través de esos cumplimiento de esos principios, la ciudadanía puede ejercer una contraloría, puede darse cuenta sobre qué base han negociado, y en este caso, justamente varios medios hacían saber cómo había sido la votación. Incluso el partido de oposición, en este caso Arena, se repartió de 3 formas. Unos estuvieron de acuerdo, otros en desacuerdo y otros se abstuvieron. Sí. ¿Cuál fue el punto de negociación que tuvieron que usar, en el cual la población y los medios de comunicación tuvimos acceso para que ella llegara al puesto de presidente? O sea, no están cumpliendo 2 principios que son muy básicos, que es publicidad y transparencia. Ahora bien, hubo un dato interesante. Hace 2 semanas más o menos el diputado Francisco Merino Ima hizo referencia a que lo que se estaba fraguando ayer era un reparto de las cuotas, que es lo que siempre se ha cuestionado también, ¿no? de cómo se deciden esos cargos en función del reparto de cuotas, y obviamente lo que trasluce es qué tanto hay un nivel de intentos de autoprotegerse de los partidos políticos y entonces utilizar corte de cuentas para otros fines y no necesariamente para los que ha sido creado en términos de ley. ¿Por qué tanta recurrencia? Desde, digamos, ustedes desde fuera, ¿cómo ven entonces por qué tanta recurrencia, la insistencia, que a pesar de las sentencias se insista sobre esto, y sobre todo con corte de cuentas de la República? Porque por lo visto hay otro tipo de deliberaciones que no necesariamente parece que sean tan sensibles o estratégicos para los diputados. Claro. Gracias, William. Mira, sin lugar a dudas, cada una de las instituciones del Estado resultan ser piezas clave y estratégicas de acuerdo a los escenarios que se vayan presentando. Y en el escenario donde hay una Fiscalía General de la República que está comenzando a destapar situaciones de corrupción
de distinta naturaleza y en distintos niveles y en distintos ámbitos, incluso en los ámbitos relacionados con la actuación estatal, cuando estamos hablando y vemos la actuación de una oficina de probidad desde la Corte Suprema de Justicia, que está teniendo una serie de investigaciones, dilucidando qué está pasando también en relación al tema de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Entonces, por supuesto que la Corte de Cuentas de la República se convierte en una institución, pero clave, estratégica, fundamental, para poder realmente dar al traste con la corrupción y finalmente entonces hacer una articulación entre todas las instituciones y llegar a las profundidades, o para encubrir y tapar. Ahí pareciera que hay, y la Corte de Cuentas, esto ha sido de tanto tiempo atrás, como cuando hablamos del Tribunal Supremo Electoral, incluso de la Fiscalía, de otras instituciones. Ahora bien, cuando Senia y tú han mencionado los antecedentes de las diferentes sentencias de la Sala de lo Constitucional, estamos frente a una acción reiterada de la Asamblea Legislativa, que ya no podríamos, quizás en unos primeros momentos una puede adjudicar y hacerse la pregunta: ¿qué parte de la Constitución no se está leyendo correctamente? ¿Qué alfabeto es el que hay que ocupar para poder descifrar la Constitución, que no logran descifrarla correctamente? Pero pareciera ser que no estamos ante eso, que estamos más bien ante una actuación deliberada de obstaculizar la independencia judicial. No estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de unos tribunales especiales. En este caso estamos hablando de quienes realizan una actuación jurisdiccional en materia de cuentas de la República, quienes cuentan la administración financiera en la República, ¿no? Entonces ahí hay situaciones, intereses de por medio que pueden estar, y hay que hacer un análisis sobre el cumplimiento o no de las sentencias. Ahora, porque salvando las distancias y en toda la parte de atribuciones que les confiere la ley a cada una de las estructuras, sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental, pero de repente uno dice, bueno, como ciudadano, ¿no?, y como periodista dice uno, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque vemos mucho más actividad, incluso en el Tribunal de Ética, con todas las falencias que puedan haber ocurrido en los últimos años, pero algo se está haciendo. ¿Qué está pasando también con la sección de probidad de manera muy activa, ¿no?, investigando casos? Pero Corte de Cuentas de la República, Senia, hay para ese entonces con Corte de Cuentas una deuda altísima. Sí, seguimos viendo... Con la sociedad. Exacto, seguimos viendo que la Corte de Cuentas sigue sin ejercer las funciones que le corresponde, sigue sin auditar de una manera expedita, una manera íntegra sobre a cada una de las instituciones, a cada uno de los funcionarios, para poder demostrar cuáles casos realmente ameritan ir a un juicio de cuentas, cómo han sido los reparos en algunas de las auditorías y cuáles tendrían que derivar a la Fiscalía para investigación por mal manejo de los fondos públicos. Pero seguimos, como tú lo acabas de mencionar, sigue en deuda. Una Corte de Cuentas que hasta el momento, y creo que en tanto tiempo hacia atrás, la ciudadanía seguimos exigiendo que cumplen las atribuciones de ley. Y justamente como lo mencionaba Ima, a la pregunta que tú le hacías, pareciera que siguen siendo repartos de cuota partidaria, ya sea porque cada partido tiene mucho que esconder y ahí surgen las negociaciones. Es por eso que cuando te mencionaba de la necesidad de que transparenten la elección de cada una de las autoridades, es para que no se haga bajo ese reparto de cuotas partidarias. O sea, ¿qué pasa con los diputados, los señores diputados, que no quieren entender? O sea, ¿realmente es ignorancia o es un mal asesoramiento el que tienen, o es pura obstinación de querer hacer su voluntad y no querer cumplir la ley como les corresponde y como lo mandan? O sea, ningún salvadoreño puede dejar de cumplirla. Entonces, seguimos teniendo, eso es lo que nos pronunciamos como sociedad civil. Queremos una Corte de Cuentas que funcione, al igual que un tribunal de ética, y no solo un par de casos muy bajos. Claro. O una fiscalía que, si bien es cierto, hace mención y está dándole seguimiento a ciertos casos de corrupción, pero que también haga un papel
profesional haga un papel como le corresponde ya de cara a los casos que está llevando, para que no se caigan esos casos que al final la impunidad sigue siendo alimentada, porque el solo sacar un caso que se está investigando no es únicamente eso. Ahora bien, ¿cómo se le mete correctivos a esto? Porque hay que entrar a un proceso. En algún momento la semana pasada hablamos de este tema de Corte de Cuentas con Jorge Villacorta, ex diputado de la Asamblea Legislativa por Cambio Democrático, y él decía que desde la firma de los acuerdos de paz posterior a eso tampoco hubo un interés en el proceso de negociación, por ejemplo, de entrar a construir o edificar un ente contralor efectivamente con los niveles de independencia, ¿no? Que alguien vea la parte administrativa, la jurisdiccional y todo eso, que sea independiente, pero no se logró hacer eso porque parece que tampoco había interés en aquel momento. Pero la Corte de Cuentas CIMA continúa ha continuado igual, ¿no? Uno no sabe si está en una cefalía permanente en la Corte de Cuentas o qué ocurre, pero el asunto es ¿cómo se puede ir corrigiendo esto? ¿Reformas de ley? No sé si a veces, o es una cuestión estrictamente de voluntad política. No, por supuesto que ha involucrados varios elementos, ¿verdad? La voluntad política ha estado mediando en todo momento, precisamente por los intereses populares que se encuentran tocados cuando hablamos de transparencia y anticorrupción. Pero por otro lado también es cierto que cada vez más tenemos que acercarnos al esfuerzo de hacer una revisión de los mecanismos. La Constitución establece, por supuesto, y le da esa facultad a la Asamblea Legislativa para que elija, por decirlo tan poco académico, a todo mundo, ¿verdad? A todas las instituciones que se eligen de manera indirecta, no por votación popular. Pues entonces tenemos que generar otro tipo de mecanismos que logren hacer contrapesos. Hay algunas propuestas, por ejemplo, había una con respecto a democracia limpia, me parece que, no sé si era para la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo bien, pero entonces también es cierto que necesitamos presionar mucho más a las autoridades. Si esto se hubiese dado, y a veces uno se hace estas preguntas, si estas situaciones se hubiesen dado en el contexto de un gobierno de arena, por ejemplo, y de un gobierno de derecha, habríamos tenido todas las violaciones a la Constitución que el presidente Funes, por ejemplo, o el presidente Sánchez Serén han realizado, hubiésemos tenido la misma respuesta de las organizaciones en general y de la sociedad que la que hasta ahora hemos tenido, que no somos todas las que nos estamos pronunciando. Hay una parte, de hecho, que se pronuncia queriendo insultar y hasta botar los portones de la Corte Suprema de Justicia y hasta atentar físicamente contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, realmente aquí también hay un proceso de educación, de concientización muy fuerte que necesitamos darle no solo continuidad, sino fortalecimiento. Entonces, es la parte de la participación ciudadana corresponsable, es la parte relativa a la legislación, en tanto los mecanismos, bueno, la Constitución establece, pero entonces, ¿qué mecanismos de contrapeso se pueden colocar también? Por ejemplo, si la Constitución habla de instrucción notoria, si hay sentencias constitucionales que están estableciendo también los criterios, entonces, ¿cómo vamos a hacer que estos criterios se cumplan? Entonces, el tema de la rendición de cuentas, que no es un acto propagandístico como se suele hacer, entonces tenemos que hacer una exigencia también en ese sentido, y la búsqueda, además de los mecanismos que puedan estar monitoreando la actuación de las instituciones. En el punto donde estamos, sin lugar a dudas, el pronunciamiento en redes sociales es importante, en calle es importante, en medios de comunicación es importante, pero la activación de las instancias respectivas a nivel, por ejemplo, de demandas de inconstitucionalidad, pero también del seguimiento que se debe de implementar desde la misma autoridad jurisdiccional constitucional, pues tiene que estar presente, e incluso elevar en su momento, como lo hicimos en su momento en el año 2013, por ejemplo, elevarlo hasta las instancias internacionales, como cuando fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la CIDH, solicitamos una audiencia temática, se desarrolló y estuvimos hablando precisamente sobre
toda la lesión a la institucionalidad constitucional en nuestro país. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ver si terminamos de redondear un poco, de agotar sobre este tema de corte de cuentas, y hay algo que me interesa que pongamos un poco el análisis en la agenda con ustedes también, es reflexionar un poco sobre amenazas al ejercicio del periodismo en el país. Creo que es relevante en medio de todo esto porque, bueno, ya se ha dicho, ¿no? Cómo tener transparencia, Contraloría y lo demás, si no se tiene acceso a la información pública, si no se tiene transparencia, y para esto son clave los periodistas, los medios de comunicación. Así es. Vamos a hacer una pausa comercial. Recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con una promoción que va desde este viernes hasta el domingo. Por la segunda prenda usted está obteniendo el 50% de descuento. Regresamos. Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos desde la ciudad capital, San Salvador. Zenia Hernández, especialista en transparencia, Ima Aguirola, de C Mujer, están con nosotros en nuestros estudios haciendo una especie de reflexión sobre los temas más relevantes de la semana, poniendo en contexto el análisis, digamos, y de cómo ha estado la coyuntura, para dar un poco de luces de por dónde debe caminar este país o qué es lo que debemos de hacer para corregir y perfeccionar más la democracia en El Salvador. Pues bien, hay un tema, les decía, que me parece relevante que lo analicemos, que no es un tema de la semana, sino que es continuado de hace 2 o 3 semanas atrás, y tiene que ver con, inició sobre todo de manera intensa en los medios de comunicación, la preocupación periodística, las amenazas prácticamente veladas que hubo contra los colegas periodistas del periódico electrónico El Faro y también la revista Factum. Entonces, ayer la UNESCO, en ese contexto, no en ese contexto, sino que había ya toda una organización preparada, digamos, para analizar el tema de libertad de expresión, sobre todo lo que tiene que ver con protección a periodistas, prevención y protección a los periodistas en El Salvador, como lo están haciendo todo el mundo. Y ahí pues se ha discutido qué hacer ante estas situaciones, pero hay un tema relevante que tiene que ver con las amenazas. Ima, me gustaría escuchar un poco tu opinión, cómo ves en el contexto que estamos viviendo en este país, con altos niveles de violencia, de inseguridad, y bueno, ocurren este tipo de hechos donde hay cuentas troles o cuentas no tan troles, dentro del Twitter, por ejemplo, donde han habido amenazas veladas hacia el ejercicio periodístico. No, es una situación absolutamente delicada. Como C Mujer también nos hemos pronunciado, no solamente en respaldo y solidaridad a todo el gremio periodístico, sino además también demandando a las autoridades. El vicepresidente de la República tuvo la oportunidad de haber sentado posición, así como sienta posición sobre un montón de temas, ¿verdad? Y que es tan enérgico. Allí como que le faltaron las palabras, señor vicepresidente, ahí como que le faltó la voluntad política también para dejar sentada una posición clara, responsable, de una actuación, pero categórica, sobre la protección a las y los periodistas en El Salvador, especialmente cuando se da este tipo de situaciones. Para nadie es un secreto todo el tema de los grupos de exterminio que no vienen de hace 2 días en nuestro país. Es más, hace poco en tu programa, o hace algún tiempo en tu programa, creo haber mencionado, el militarismo nunca se fue en nuestro país, y los escuadrones de la muerte tampoco nunca se fueron, y la mano blanca tampoco nunca se fue. Es decir, aquí estamos hablando de además no tienen nada de creatividad. No es una exageración, Ima, es decir, no. Nunca se fueron los escuadrones de la muerte, nunca se fue la mano blanca, no es una exageración. No, no es una exageración, porque el que no estén en el escenario de manera visible no quiere decir que hayan dejado de existir. ¿O sabes tú que en el subconsciente de esta sociedad está presente todo eso? Bueno, imagínate si hacemos, la encuesta que hizo la UCA también refleja situaciones muy interesantes y preocupantes sobre cómo nuestro país sigue viendo, inclusive temas como decir, bueno, al final matémoslo. Hay gente que de verdad, ante el nivel de violencia y de barbarie que hay, dice, mire, préndanle fuego a ese montón de cárceles y que de una sola vez se acabe eso. Es decir, gente que lo ha dicho, tal vez de pronto no lo dicen públicamente,
pero lo dicen en la casa, lo dicen en el lugar de trabajo, lo dicen en la calle. Es decir, no es posible llegar a estos niveles, y a esos niveles estamos llegando, y las autoridades, en vez de tener una actitud enérgica, responsable, lo que hacen es simplemente hacer de esto una nimiedad, cuando estamos hablando de las vidas de las personas, cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de un país que está todavía, después de 25 años de los acuerdos de paz, todavía realmente seguimos con las mismas lacras, arrastrándolas, sin terminar de avanzar. Nadie dice que no hemos avanzado, por supuesto que sí, pero discúlpame, pero yo te digo, al salir de aquí no sé si después algún carro puede estar esperando. Lo mismo que en el 70, lo mismo que en los 80, lo mismo que en los 90. Entonces, ante esta situación, no es exagerado hacer los señalamientos y solicitar y demandar a las instancias respectivas en nuestro país e incluso a nivel internacional que se alce la voz también, que se ponga freno a esta situación, pero no que se ponga freno de discurso, porque mira, los discursos ahí se quedan, en discursos. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, dice aquella versión popular, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a tomar? Sí. Cuando tenemos acá un ministro de la Defensa que cuando fue de manera inconstitucional ministro de Justicia y Seguridad, hay que ver las cosas que dijo sobre los periodistas y sobre el Faro. Hay que recordar y hacer memoria, se nos olvidan muchas cosas, revisemos en la memoria histórica de hace muy poco, 2012, 2013, con respecto a la tregua, por ejemplo, que resultó ser lo que es, lo que siempre fue, negociaciones ilícitas desde el Estado, que entonces están acá con una actitud de prepotencia tal que no son capaces de generar acciones contundentes de protección al gremio periodístico. Sí. Ahora, Xenia, de repente un poco la preocupación que ocurre en estos contextos es que se generan unos entornos o un estado de opinión que puede ser para crear condiciones para qué, o sea, uno no sabe. A veces, en el pasado conflicto armado uno sabía que habían como contextos que se crearon, ocurrió con el caso Monseñor, ocurrió con el caso de los jesuitas, ahora de repente, bueno, en el afán de que hay que destruir a las pandillas por completo y erradicarlas, entonces como que uno dice, bueno, pero entonces acá prácticamente hay que justificar cualquier cosa. Y en ese contexto entonces uno tiene la impresión de que se ha entrado con el caso de las amenazas que hay para el caso de Factum y del Faro. Y del Faro. Entonces pero son contextos preocupantes, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que en una democracia lo que hay que fortalecer es el ejercicio de la transparencia, el ejercicio del acceso a la información pública, y en esto obviamente la sociedad civil, pero los medios de comunicación, los periodistas son indispensables. No, y es que justamente, o sea, como tú lo acabas de mencionar y como fue mencionado en su momento por el especialista Frank Larue, ha sido mencionado por varios organismos internacionales, organizaciones internacionales que han dado el apoyo a los periodistas del Faro y de Revista Factum, es que se atenta contra la democracia. O sea, la libertad de expresión está siendo atacada por mostrar una verdad que está tangible en El Salvador, pero que es un secreto a voces. O sea, el periodista, su trabajo es mostrar una realidad que, aunque duela, es una realidad que está, y eso es parte del periodismo investigativo y un buen periodismo que se está realizando desde estos dos medios, que son los que están siendo amenazados directamente y de los cuales el Estado tiene que garantizar su seguridad. Y es una seguridad que incluso no ha logrado garantizarla a la ciudadanía en general. O sea, el Estado está en deuda con toda la ciudadanía en general porque ese es justamente el clima que se vive. Y a raíz de ese clima, que el vicepresidente venga y diga, mire, toque madera para que ojalá no pase nada, es una burla a toda la ciudadanía, es una burla a la libertad de expresión a través del trabajo que hacen los periodistas. O sea, puede que al Estado no le guste lo que muestren, pero simplemente es un espejo, un reflejo de su mala gestión, de las malas políticas, del mal trabajo que están realizando. Y justamente como lo mencionaba, o sea, se le tiene que garantizar el discurso del señor viceministro, muy bonito como todos los discursos que se suelen dar, pero lo que se necesitan son acciones, algo que se muestre que realmente hay una garantía, que no vaya a pasarle eso a otro periodista más en El Salvador.
O sea, ya van creo que más de 100, 150 casos de periodistas que han fallecido por diversas razones, pero ¿cómo conocer cuáles son las verdaderas razones? O sea, pueden decir, es otro más, un accidente más, o otro, pasar a ser de las estadísticas de la inseguridad ciudadana que se vive. Eso es algo que no se puede tolerar, no se puede permitir, y hay que demandarlo, hay que exigirlo. Tenemos ahora los medios, los recursos, que igual hay que pronunciar los recursos ante la comunidad internacional, que el Faro y Revista Factum han tenido ese apoyo, pero es algo que se debe exigir cada vez más, y que ese discurso se vuelva una realidad y una protección para que la libertad de expresión en este país no se vuelva escabrosa, no se vaya en las condiciones que en otros países se han dado. México actualmente es un país donde la libertad de expresión está cada vez más coartada. Venezuela ya no se diga. Entonces, no podemos permitir como sociedad civil, como interesados en que haya un Estado de Derecho, en la democracia misma, que esto esté pasando. Sí. Y tal parece que el tema, tal parece que el tema, por ejemplo, en el caso de corrupción, ahora se dice, bueno, el tema del compromiso contra la corrupción o la corrupción misma ya no es un tema de derechas o izquierdas. Y el tema de compromiso con los derechos humanos, con libertad de expresión, tampoco ya trascendió a eso, ¿no? O sea, totalmente, claro. Totalmente, y además es un indicador de lo que está pasando en términos generales en la inseguridad humana en nuestro país. Porque esto le pasa a periodistas. ¿Cuál fue el elemento detonante? Si es que la investigación no es sobre cualquier tema. Exacto. La investigación es sobre una serie de actuaciones desde la Policía Nacional Civil en relación a grupos de exterminio. Y la pregunta es si son elementos aislados o si es una parte de una política institucional, de un doble discurso que está ahí. Hay investigación sobre esto, pero hay denuncias. La UCA con el Servicio Social Pasionista han documentado también, y las van a elevar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cantidad de arbitrariedades y de abusos que terminaron luego con la vida de personas a través de ejecuciones sumarias, ejecuciones extrajudiciales. Entiendo que 4 casos llevará la UCA, ¿no? 10, el Instituto de Derechos Humanos. Son 10. Junto con el Servicio Social Pasionista, el SPAS, y no son los únicos. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos actual lo ha señalado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos anterior también, los otros procuradores hicieron sus señalamientos en su momento, pero de manera muy categórica, estos dos últimos procuradores, procuradora. Ahora, el peligro de esto es que ya no se vea como situaciones o hechos aislados, sino como una cuestión que más peligroso sería si es institucional. Claro, y entonces, ¿y cómo quedamos como ciudadanía? En general como ciudadanía. Pero y no solamente estos casos, porque esto puede ser un inicio para que los siguientes casos de investigación, por ejemplo, en temas de corrupción, o sea, que un periodista, independientemente de qué medio, haga una investigación completa, ya sea a partir de información oficiosa, a partir del acceso a la información. ¿Qué va a pasar cuando también se saquen a la luz casos como han salido en el caso de la Chelona Rodríguez, en el caso del expresidente Saca? O sea, ¿cómo esto puede llevar a otros precedentes en que cada vez que se haga un periodismo de investigación, lo más objetivo posible, el Estado, al no gustarle, lo que no va a garantizar es la seguridad del periodista mismo, y por ende nosotros como ciudadanía nos vemos afectados en obtener información real, en poder conocer y tener acceso a información a través de la libertad de expresión que se realiza a través de los periodistas que nos informan a nosotros. La ciudadanía hoy en día está preocupada por cómo sobrevivir, por llevar el alimento a su casa, por no morir en el trayecto, porque es algo que nos enfrentamos diariamente, no sabe qué se puede pasar, pero eso es algo que no puede llegar a pasar. Ahora, la última línea de defensa de una democracia está justamente en el ejercicio libre del periodismo. Claro, y en el ejercicio de los periodistas, de los medios de comunicación. O sea. Exacto. Y hay otro elemento sintomático que yo quisiera señalar, que pocas veces se pone en relevancia, y que tiene que ver con la velada, pero luego ya descarada violencia de género contra las mujeres, desde funcionarios públicos hacia mujeres en diferentes espacios, en diferentes escenarios,
pero además cómo se va tomando esto por parte de la misma sociedad y de la misma comunidad. Aparte que queda invisibilizada, ya no se digan las declaraciones y la forma en cómo se expresó el viceministro de Justicia y Seguridad, ¿verdad? Raúl López, en relación a la periodista, y que, como decía fuera de cámara, por un lado, en primer término, la descalificación hacia la periodista, como profesional, como mujer. Por otro lado, una expresión de insinuación absolutamente fuera de lugar, pero además que podría incluso caer dentro de la tipificación de acoso sexual en el artículo 165 del Código Penal, pero además con respecto al contenido de la pregunta, lo que se hacía con respecto al asesinato de periodistas. Y luego quiero decir cómo cada vez más hemos encontrado, en este último año, por ejemplo, hemos encontrado cantidad de casos de expresiones de funcionarios de derecha y de izquierda, de todos lados, que se han expresado de manera vulgar, de manera descalificadora hacia las mujeres en nuestro país. Y yo lo quería poner en relevancia porque se está convirtiendo cada vez más, así como cuando se habla de cultura organizacional dentro de una institución, se está volviendo cada vez más con mayor fuerza parte de una cultura institucionalizada de violencia de género contra las mujeres por parte de estructuras de poder y de personas. Y luego salen diferentes mensajes en las redes sociales que terminan de poner el broche de oro en esto, de hojalata en esto, siguiendo un curso de descalificación hacia las mujeres. Incluso hacíamos un señalamiento hacia propios periodistas también, hacia algunos colegas que en un medio digital colocaron también una caricatura sobre el tema de corrupción y el tema de las pandillas, y ponían a dos mujeres que las ubicaban dentro del estereotipo de prostitución, ¿verdad? Y entonces nosotras también le reclamábamos la descalificación hacia las mujeres y cómo a veces se utiliza este tipo de estereotipos también. Entonces quería poner en relevancia por los niveles de violencia generalizada en nuestro país, donde se queda invisibilizados los feminicidios, las violaciones sexuales y la actitud prepotente y descalificadora de los propios funcionarios y funcionarias. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo en Guatemala, ¿les parece? Sobre todo porque tiene que ver con el tema de, por ejemplo, el checking balance, que dicen los norteamericanos, ¿no? Que tiene que ver con el balance de poder, el control del balance de poder, cómo funciona la Corte Constitucional, qué está pasando ahora entonces con Jimmy Morales, la CICIG, el tema de combate a la impunidad, la corrupción en ese país, y un poco de cómo puede ser visto, digamos, de lo que está pasando ahí también como referente para El Salvador. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. Bien, estamos al cierre de Conexiones, tenemos más o menos 15 minutos para hacer una reflexión sobre este tema guatemalteco y un poco seguir profundizando sobre El Salvador. Pero bueno, para comenzar, Senia, tenemos en el caso de Guatemala la crisis que se ha generado, una crisis de, no sé si es un tema de verdad, de crisis de institucionalidad o qué está pasando, o simplemente es el papel que cada uno de los poderes en ese país está desempeñando, ¿no? Y se ha hecho sentir con más fuerza en este momento crítico que está pasando la CICIG y que se deriva. Si nos vamos a lo más inmediato, ¿no? Cualquiera dice, bueno, lo que pasa es que se investigó entonces en aquel momento el secretario general del partido, y el secretario general de ese partido era Jimmy Morales. No rindió cuentas, no ofreció suficiente en el tema de fiscalización de los donantes de ese partido, y bueno, eso se revive y desencadena. Entonces todo el mundo liga la actitud de Jimmy Morales en este momento y la decisión que tomó de declarar non grato a Iván Velázquez de la CICIG a ese hecho y a la posibilidad de que se le pueda juzgar entonces o se le quite la inmunidad al mismo presidente de la República. Pero bueno, no sé, una visión, podemos tener una visión general tuya y después entramos quizás a los detalles. Ok, bueno, para mí la visión general es la mala actuación del presidente de Guatemala. Está más que dado a conocer a nivel internacional y muchos de los expertos en este tema específicamente lo han mencionado. Incluso la Corte Constitucional, a grandes rasgos, que ya decretó el amparo definitivo al comisionado Iván Velázquez, y donde le hacía conocer al presidente Morales que su decisión
fue muy arrebatada, no fue realmente estudiada jurídicamente si hubiese tenido razones de peso, y más bien tuvo una serie de errores en el decreto de declararlo no grato en su pronunciamiento, y lo cual derivó en esta crisis, y donde la lectura que creo que la gran mayoría estamos haciendo es que trata de evadir la investigación que la CICIG puede estar realizando, y que incluso ya hay una demanda, hay 4 demandas de antejuicio ante él para poder darle la continuidad a las investigaciones que van en su contra. Lo que se ve también es un ejecutivo en el vecino país de no querer contribuir en la lucha contra la corrupción, que pone en riesgo incluso los fondos que puedan ser para la Alianza para la Prosperidad, que están también para el Triángulo Norte, y eso es algo que se han pronunciado. Al final nuestros países necesitan mucha cooperación para ir saliendo adelante en varios temas, y eso es parte de lo que en lo personal, quizás a grandes rasgos para que nos vayamos metiendo, pero que no tuvo que no haberlo actuado de esa manera. La Corte Constitucional dice expresamente que tuvo que haber utilizado el punto número 12 del Acuerdo de Naciones Unidas y el acuerdo con el gobierno de Guatemala, donde tiene que haber una comunicación bilateral para que fuera el secretario de Naciones Unidas el que tome la decisión de tener que remover a un comisionado. En este caso el comisionado Iván Velázquez. O sea, no bastaba entonces con que Jimmy Morales tomara una decisión de decir, lo declaro no grato y declaro su expulsión del país. Hay un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, y tenía que circunscribirse a esa cláusula específicamente. Entonces se la recuerda a la Corte Constitucional, y ahí vemos entonces los pesos y contrapesos. O sea, una actuación errada, ya sea por autoritarismo, por lo que pueda generar de parte del Ejecutivo en este caso, viene una Corte Constitucional independiente, conocedora y que da muestras de cumplir sus funciones, y le pone un paro a la decisión que el presidente ha tomado. Ahora bien, lo que tenemos proyectado en pantalla, vamos a ver si lo mostramos. Martín Rodríguez es un periodista que fue entrevistado por unos colegas del Diario de Hoy, justamente la publicación que aparece este día, y es lo que está titulado, ¿no? Hay grupos, dice él, en Guatemala que siguen financiando la impunidad, pero hay una cita textual que me parece relevante leérsela, y dice: opino que tenemos un delincuente en la presidencia, alguien que desde hace muchos meses ha buscado debilitar a la comisión desesperando a Velázquez. Claro, Martín Rodríguez, de acuerdo a la versión del Diario de Hoy, es un periodista que también investigó casos de corrupción durante la administración del presidente Otto Pérez Molina, exactamente. Entonces, un poco la interpretación, por favor. Mira, Guatemala está dando unas lecciones muy importantes en varios sentidos. Por un lado, estamos viendo una Corte Constitucional que actúa con independencia, no porque estemos de acuerdo con lo que esté diciendo o no estemos de acuerdo, no, que actúa con independencia porque actúa conforme y apegada a derecho y a su Constitución. Por otro lado, vemos una Fiscalía General de la República a cargo de la doctora Telma Aldana, muy firme, venía de una fiscalía muy firme con la fiscal Claudia Paz y Paz, un estilo distinto, pero se para muy bien, fortaleciendo la institucionalidad en su país, y contribuye mucho también la intervención de este acuerdo bilateral entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas con respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, la CICIG, allí en Guatemala. Pero además, importante también cómo la ciudadanía sigue despertando. Es que no hay que olvidar cómo fue que terminaron votando a Otto Pérez Molina y a la señora Valdetti, presidente y vicepresidenta de la República de Guatemala. Hay que hacer un análisis de estos contextos. Ya un país muy distinto, Costa Rica, nos había dado lecciones que igual no las leímos, no pasamos de noche, ¿verdad? Muchos años atrás, procesó a 3 expresidentes de la República y no hubo tragedia nacional, ¿verdad? Porque procesaron y los metieron presos, incluso a 1 o 2 de ellos.
Pero bueno, Costa Rica con toda su historia, pero Guatemala, que viene de una historia también sumamente compleja, que nos está dando, como decía, muestras importantes en esto, pero además con un ejecutivo que tiene mucho que ver su actuación con las estructuras del ejecutivo que en El Salvador han habido, con las que en Nicaragua siguen dándose, por ejemplo, con las que en Honduras se han dado. Entonces vemos un ejecutivo que sigue ejerciendo un poder autoritario, un poder de alguna manera cuasi dictatorial. Ahora, con el caso de Jimmy Morales había muchas expectativas, ¿no? De que algo había cambiado en Guatemala, pero era más, quizás, ¿era sobre expectativa o era porque ¿qué habrá pasado en ese momento? Porque uno tiene la impresión de que de repente a estas alturas lo que hay ya entonces es un nivel fuerte de desencanto de la sociedad civil hacia la gestión de Jimmy Morales, pero no sé si al final de cuentas esto ha sido permanente, el desgaste que él también ha ido teniendo en su comportamiento, en su actitud y que rebalsó el vaso con esta decisión. Claro, es que hay que hacer una revisión de cómo ha sido su actuación, independientemente de su pasado artístico y todo lo demás, independientemente, ¿verdad? Pero más allá de esto, su actuación estatal, ya como presidente de la República, los señalamientos que se le hicieron en su momento, se le han venido haciendo señalamientos, la actuación que ha tenido cuando acá Martín Rodríguez señala sobre el tema de la quería desesperar al comisionado Velázquez, es porque no es una actuación ahorita de la nada. Esto deviene de una serie de acciones reiteradas. Pero decía entonces, es cierto que en nuestros países a veces se creen caudillos, en El Salvador acá también ha pasado, Venezuela le pasó, Nicaragua le tiene pasó. Un poco esa mala experiencia, ¿no? Y ojo con esto, cuando estamos hablando entonces de despartidarizar, cuando estamos hablando de que las instituciones del Estado no estén basándose sus decisiones en las decisiones de las cúpulas, cuando estamos hablando de candidaturas no partidarias, cuando estamos hablando del voto por rostro y no solamente por bandera, cuando estamos hablando de todos estos cambios significativos que en nuestro país hemos empujado a que se den, ojo que no puede ser una cosa que se vea nada más cosmética, y entonces porque hay un candidato o una candidata no partidaria, o porque esta persona dijo un discurso, o porque mire que ha traído una trayectoria, o porque tiene una discursiva muy elocuente. Ojo con esto, porque también el desencanto que en algunos momentos se puede dar en nuestro país no es solo la responsabilidad de los encantadores que han desencantado, sino que también es la responsabilidad de una que sigue encantándose con espejitos, ¿verdad? Y ahora, entonces que pasa sigue deificando a la gente y que sigue creyendo que en nombres, en personas, y no se ven las cosas claras de las actuaciones. Ahora, Sene, pero uno pensaría entonces que se requiere de un nivel de una sociedad mucho más organizada, pero también mucho más consciente para poder, digo, por la complejidad misma que se tiene pues en este tipo de sociedades y de defraudadores que hay también a veces en la clase política. Y ese es el reto que está justamente para la sociedad salvadoreña. Hoy, de cara a las próximas elecciones en el 2018 y posteriormente en el 2019, en que cada una de las cosas, este reflejo del 82% que toda la población, acerca de la media donde se realizó la encuesta, pide un cambio y quiere que el país mejore, porque al final ese es el trasfondo del descontento, es que tenemos que ser más cuidadosos a quién elegimos, porque ese voto va a representar que el que quiera llegar a ser funcionario público, y en este caso de elección popular, tenga más compromiso y convicción de servir a la ciudadanía y no de servirse de la ciudadanía y de los fondos públicos. Porque la gran mayoría, y lo que vemos dentro del caso de Guatemala hubo un muy buen oportunista que aprovechó la coyuntura que hace 2 años hubo de la necesidad del pueblo guatemalteco de querer tener un cambio acerca de la corrupción que se había descubierto en el expresidente Otto Pérez Molina, y aprovechó justamente a alguien, una cara nueva, a alguien que agradó, que tuvo una empatía, pero que al final no era por convicción, sino que aprovechó el momento
y la empatía con la ciudadanía para simplemente llegar al poder como él lo quería, para servirse de la posición en la que estaba. Y eso es parte de lo que se está viendo como reflejo de todo esto nuevamente en Guatemala. Entonces, El Salvador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿qué tipo de personas van a llegar primero a la Asamblea Legislativa? O sea, ¿cómo estamos demandando y hacer ese examen que varias organizaciones nos lo están permitiendo y que de verdad que tenemos que letrarnos más en cuanto al perfil del funcionario que está? ¿Qué decisiones correctas ha tomado? ¿Cuáles son las decisiones dentro de la Asamblea que ha tomado que me afectan directamente, por ejemplo, pensiones, por ejemplo, las reformas a la ley de extinción de dominio, a la ley de acceso a la información en algún momento que quisieron hacer reformas? O sea, cada uno de esos ejemplos, ¿para qué? Para que nuevamente esas personas que no salgan. Sí. Y de cara al de 2019, por ejemplo, con lo que tú acabas de poner en pantalla, ¿quiénes van a ser las personas a las que van a llegar para ser presidenciables? Sí, porque nos quedan solo 2 minutos, pero muy rápidamente. Hay un dato que me parece coincidente y curioso, ¿no?, de lo que ocurrió en Guatemala y lo que está ocurriendo acá. El origen de la crisis en este momento, como el punto neurálgico, digamos, tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos. Sí. Ya eso fue lo que tengo la impresión desencadenó esta crisis en Guatemala, porque bueno, se investiga al presidente, que en su momento era el secretario general del partido, porque no transparentó las finanzas. En El Salvador tenemos un problema todavía en términos de transparencia financiera de los partidos políticos, ¿no? Exacto. Una reflexión rápida porque eso no fue el tiempo. La sigue sin cumplimiento la sentencia de la Sala de lo Constitucional con respecto a transparentar la finanza de los partidos políticos. Es una deuda que los partidos tienen que tener y que la ciudadanía debería de tener conciencia de que no lo quieren hacer por diversas razones y que es necesario porque de ahí puede venir más corrupción al llegar a los cargos que tengan que llegar. Perfecto. No quisiéramos tener luego acá a títeres del narcotráfico, de las pandillas y del crimen organizado, ¿verdad? Como diputados, alcaldes, alcaldesas, diputadas y presidentes, vicepresidentes o vicepresidentas o presidentas de la República, ministros, ministras. Ojo con eso, realmente no es exagerado, utilizando la frase de hace rato, no es exagerado decir que acá en algún momento hay una sed de poder, de controlar voluntades, territorio y Estado. Y en eso está el narcotráfico, el crimen organizado en términos generales, las pandillas, que son una estructura delincuencial organizada, y también, por supuesto, una serie de estructuras y de cúpulas de poder económico, militar en nuestro país, que están pretendiendo hacer de las suyas con nuestro país. Y ojo con eso, tenemos que hacer un trabajo muy cuesta arriba. De acuerdo. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Ima, por compartir con nosotros. Muy amable. Gracias a ti. Gracias, Enia. Bienvenida siempre. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Rodolfo Parker, secretario general del PDC, estará con nosotros haciendo un análisis sobre temas legislativos, sin duda alguna, de los más relevantes en discusión en el Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Que descanse el fin de semana. Buenas tardes.